Hola, hola, bienvenidos a este segundo tema de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca del amanecer de las civilizaciones, en particular del periodo que va del 10.000 antes de nuestra era al 500 antes de nuestra era. Ahora te voy a presentar muy rápidamente las principales cunas de la civilización que nos permitieron crear asentamientos humanos a partir de la domesticación de especies. La principal, por mucho, es Mesopotamia, que hoy comprende los países de Irak, Kuwait, Turquía, Siria e incluso se puede considerar hasta Líbano dentro del creciente fértil. Pero en particular Mesopotamia significa la zona entre ríos, es decir, entre el río Tigris y Éufrates que puedes ver en el mapa. Después tenemos que hablar de Egipto y el delta del río Nilo, donde se crearon las famosas pirámides de Giza y los demás asentamientos como Memphis, Cairo y Alejandría. Otra zona fundamental que comprende el valle del río Indo influyó lo que hoy en día son las culturas de Pakistán y la India. En particular, el primer lenguaje que eventualmente llevaría a la escritura de los Vedas inició en la cultura Harappa, que se asentó en esta región que puedes ver en el mapa, el valle del río Indo. Después, el fundamento, el sustento de las civilizaciones asiáticas, en particular la civilización china, comenzó entre los ríos Yangtze al sur y el río Amarillo al norte. En esta región también se logró la domesticación del arroz. Otro punto clave completamente independiente para la domesticación fue Mesoamérica, las regiones de México. En Tehuacán, Puebla, se han encontrado los primeros yacimientos y evidencia de la domesticación de maíz. También el frijol y la calabaza fueron domesticados por primera vez en Jalisco, y en Coatzacoalcos y la región del sur de Veracruz están los asentamientos de Monte Albán de la civilización olmeca. Y por último, pero no por ello menos importante, también está la zona andina, donde se comenzó la domesticación de la papa, el tomate, las llamas, los guanacos y los cuyos. Todo ello llevó a la creación eventual del Imperio Inca. Estas son las principales zonas que nos permitieron a los seres humanos crear una civilización compleja, mundial, y todo a través de procesos de domesticación de distintas especies completamente independientes. Si bien la región de Levante y Egipto son cercanas, todas las demás son completamente distantes entre sí y fueron procesos individuales que llevaron a crear culturas particulares para cada una de las regiones. Ahora vamos a hablar de la actividad para este tema. Ya tiene cada uno de ustedes una hoja con 6 filas y 5 columnas. Las 6 filas horizontales son los distintos puntos donde nacieron las civilizaciones: Mesopotamia, el delta del Nilo, el valle del río Indo, los ríos Yangtze y Amarillo, Mesoamérica y la zona de los Andes. Y luego en la columna vertical tienen una serie de preguntas que tienen que responder en cada uno de sus espacios. Eso quiere decir que tienen que anotar los países en los cuales estaban estas zonas hoy en día. Y luego tienen que identificar al menos unos 5 animales y plantas que se domesticaron ahí. Tienen que mencionar a 2 civilizaciones distintas que se desarrollaron en la zona. Y además escribir también qué descubrimientos o innovaciones se realizaron. Y al final tienen que hablar de 2 héroes, dioses o líderes de esta zona. Esta información se las voy a dar en las siguientes diapositivas, nada más tienen que estar muy atentos para que puedan responderlo conforme se va reproduciendo este video. Ahora hablemos de Mesopotamia y los países que hoy pertenecen a esta región y al creciente fértil, iniciando con Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Siria. Ahora vamos a hablar acerca de las especies domesticadas en Mesopotamia, iniciando con la flora, como la cebada, la cebolla, los chícharos, el ajonjolí, los dátiles, las lentejas, las manzanas, la granada y la mostaza. Ahora, pasando a los animales, de por sí tenían como mascotas a gatos y perros, como casi todas las sociedades humanas, pero hablando acerca del ganado, vamos a iniciar hablando de los que eran menos importantes para ellos o menos consumidos estadísticamente a los que más se consumían. Entonces el que menos consumían era el puerco.
después las cabras, porque había una opción mucho más viable y más productiva que una cabra. Después las vacas, sin embargo no se consumía tanto porque comía muchos recursos y requería demasiado espacio fértil, que era muy limitado en esta región, pero las ovejas eran perfectas para esto. Daban alimento, son fértiles y además se pueden trasquilar y obtienes lana. En cambio, el puerco era visto como un animal sucio y demasiado similar al ser humano, en particular por las religiones que habitaban en esta región, que a la fecha muchos de ellos todavía consideran que es pecado incluso tocar un puerco, pero en especial consumirlo, es algo que está sumamente prohibido. Ya estamos hablando específicamente de los musulmanes y los judíos que no lo consumen, y esto es algo que se remonta desde los orígenes de la domesticación hace 10.000 años en esta región. Las civilizaciones que construyeron Mesopotamia tuvieron un montón de innovaciones y tecnologías que implementaron. Sin embargo, vamos a hablar de unas cuantas que son las más representativas. No podemos dejar de mencionar la rueda, por ejemplo, que fue fundamental para poder transportar objetos pesados. Lograron hacer alfarería o cerámica en producción en masa. Eso quiere decir que sacaban muchas piezas que eran utilizadas después para preservar alimentos y productos como aceite de oliva, y lo podían hacer de manera muy cómoda. Hicieron sistemas de administración y tributos mucho más eficientes y un registro continuo de ellos, también haciendo uso de la escritura. También ellos desarrollaron tecnologías para hacer mampostería, es decir, ladrillos en masa. Algunos de los primeros mapas son registrados dentro de esta civilización, así como las velas para navegar, y también tienen las primeras evidencias de arquitectura monumental. La arquitectura monumental la podemos ver en esa imagen, que es un sigurat, que son las construcciones, las pirámides de la región de Mesopotamia, y la idea era representar un lugar que estaba más cerca del cielo para los dioses y para aquellos que eran sus allegados, es decir, los reyes y los sacerdotes. Entonces lo que empezamos a ver también a través de esto es una distinción por castas o por grupos dentro de la sociedad, debido a que ya empezó a haber mucha más complejidad entre qué trabajos eran más, entre comillas, valiosos o importantes o eran mejores vistos. Y todo eso al final se ve reflejado a través de esta construcción monumental que implica que hay una jerarquía, hay alguien que está por encima o tiene más autoridad que otro. Y para terminar de hablar de esto, también una innovación fundamental que nos ha marcado hasta el día de hoy es la creación de un calendario con 12 meses, cada mes con 30 días aprox, y cada día con 24 horas. Si te has preguntado alguna vez por qué el día tiene 24 horas, es algo que te voy a explicar en este momento. Como puedes ver ahí en la imagen, hay una mano que está numerada de acuerdo con las divisiones en los dedos principales, excepto el pulgar, porque si ves en tu mano también tienes esas divisiones. Tienes 4 dedos que están divididos en 3. Entonces los sumerios se dieron cuenta de esto y empezaron a contar así, como se ve en la imagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llegando con el meñique 10, 11, 12. Y si lo haces con ambas manos, tienes 24. Y si lo multiplicas por 2, puedes llegar a contar hasta 48. Y a través de este sistema se crea algo que se llama una base hexadecimal. Esta base 6 para hacer operaciones es muy viable porque son números cerrados. Es incluso mucho más fácil dividir en fracciones a través de esta base que usando el sistema decimal que usamos comúnmente. Además de que para hacer cálculos en ese entonces, donde no se tenían muchas tecnologías o pocas personas sabían escribir, lo podías hacer de manera muy práctica a través de contar tus divisiones entre los dedos. Y es algo que al final fue la base para poder entender cómo fraccionamos un círculo. Como pueden ver otra vez ahí con el calendario que está a mano izquierda, está dividido como un reloj en 12, pero estas 12 secciones representan un año, y es porque además estas fracciones son fáciles de entender. Cuando hablamos de los círculos después y su interpretación a través del sistema métrico, tenemos que empezar a hablar de radianes y pi radianes, que son un sistema mucho más complejo y menos intuitivo, que serían los grados. Sin embargo, los grados son una cuestión que hemos definido simplemente porque nos es práctica. ¿Y por qué nos es práctica? Porque estamos partiendo a través de estos números que son fáciles de fraccionar. Es muy fácil dividir 64. No es tan fácil dividir 50, por ejemplo, si entre 2, 25. Pero divide 25 entre 2 otra vez, ya te empieza a complicar. En cambio, 64 lo dividimos entre 2, tenemos 32. 32 lo dividimos entre 2, tenemos
16. Estos sistemas a través de fracciones a partir del sistema hexadecimal lo hace mucho más fácil. Ahora hablaremos acerca de las civilizaciones que crearon imperios dentro de Mesopotamia. El primer imperio de Mesopotamia fue el imperio asirio, que fue dirigido por Sargón de Akkad. Ellos lograrían conquistar la totalidad de Mesopotamia en el año 2334 antes de nuestra era. Sin embargo, para el año 2100 antes de nuestra era caerían frente al imperio de Babilonia y el imperio asirio. Así que ahora hablaremos acerca del imperio asirio, llamado así porque viene de la capital Asur. Sería la fuerza dominante de la región entre los años 2100 y hasta el 700 antes de nuestra era, aunque ocasionalmente perdería el control de la región ante Babilonia y otros imperios que se movían. Sin embargo, el imperio asirio siempre fue una presencia y además tuvo una influencia tremenda en la cultura y en la creación de los idiomas. Por ejemplo, el idioma que se habla hoy en día en Israel y el resto del mundo árabe, que son idiomas semíticos, vienen del imperio asirio. El imperio de Babilonia, dirigido por Hammurabi, tomaría el control del sur de Mesopotamia para el año de 1792 antes de nuestra era. Sin embargo, sería un imperio que duraría poco y caería en el año 1531 ante una invasión de extranjeros desconocidos, que los conocen como la gente del mar. Y después, para el año 600 antes de nuestra era, el imperio neobabilónico sería establecido, derrotando al final al imperio asirio, que había estado intocable desde la caída de Acadia. Sin embargo, este dominio de Nabucodonosor, quien fue la persona que los dirigió, no duraría mucho, pues Persia los invadiría y caerían en el año del 539 antes de nuestra era. Ahora hablaremos acerca del delta del río Nilo, iniciando por los países por los que hoy en día fluye el río Nilo, que son Egipto, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur y Uganda. Ahora hablemos de los principales productos agrícolas del río Nilo. Hablando de las plantas, está el trigo, las habas, los rábanos, el perejil, la lechuga y el papiro. El papiro es de particular importancia porque sus hojas se pueden comer, pero su tallo se puede utilizar para hacer cuerda, papel e incluso un tipo de madera tejida que puede ser muy resistente. Entonces esta planta era sumamente flexible para hacer muchos usos prácticos. Hablando de los animales, estaban los cebúes, y a la fecha todavía existen en la región, que son de la misma especie que las vacas, sin embargo tienen esa joroba que las hace distintas que las vacas convencionales. También consumían ovejas y su lana, las cabras y también tomaban leche de cabra, pero lo que los hacía particulares era que habían logrado la domesticación de las abejas para garantizar la producción de miel. Ahí se puede ver un jeroglifo de una abeja. También tenían domesticadas a las gallinas e incluso tenían centros de eclosión donde podían llevar los huevos abandonados por las gallinas para que eventualmente llegaran a término y naciera un pollito. Estos estaban calentados pues con leña y distintos productos que pueden quemarse. Y además, como todas las civilizaciones, en particular de Afroeurasia, tenían gatos y perros. Ahora hablemos de algunas de las innovaciones de la cultura egipcia. En esta diapositiva no se representan todas porque fue una civilización sumamente compleja que desarrolló sistemas y obras de ingeniería impresionantes. Sin embargo, vamos a hablar de algunas que son representativas de cuestiones más identitarias, culturales y sociales. Entonces, como se mencionó anteriormente, ellos lograron la domesticación de las abejas. De ellas obtenían miel y cera para la producción de distintos productos. Después, en la imagen de al lado se ven a 3 personas que claramente tienen demarcados los ojos. Este tipo de maquillaje era para empezar para proteger al ojo en contra del reflejo de la luz del sol debido a los climas del desierto, pero también las personas egipcias eran muy fijadas en su apariencia física, al grado que también desarrollaron shampoos, otros sistemas de maquillaje y, como se ve también en la imagen que está abajo, joyería
y demás indumentarias para ser más vistosos. Era algo que les importaba mucho, en particular a las élites, y pues se ha preservado hasta la fecha. Otro tema que desarrollaron de manera muy profunda fue su escritura, iniciando con la escritura jeroglífica, como en el ojo que tenemos abajo, pero después desarrollan también un sistema de escritura basado en letras, como el que usamos nosotros. Sin embargo, esta es la base del alfabeto que usan hoy en día las personas que hablan y que escriben árabe. Después, cuando vemos el monumento de ahí abajo, esos se llaman pilones. Los pilones son las entradas a los templos monumentales y podemos ver que están grabados también con representaciones de faraones, dioses y demás escenas. Algo que identifica muchísimo a las culturas egipcias es la infinidad de sitios arqueológicos monumentales que hicieron para sus faraones y sus dioses. Y todo esto lo hacían a través de una ingeniería muy desarrollada y usando pues herramientas bastante simples. Sin embargo, ellos usaban de manera muy inteligente las cuerdas y las palancas. Hay una frase muy importante que dice: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Después en física van a poder entender bien por qué esta frase es real. Bueno, es aplicable y en particular en Egipto se nota cómo fue aplicada. Y por último, ese ojo de Horus que tiene fracciones. Esto representa también el complejo sistema matemático que usaban los egipcios, y este sistema les permitía hacer obras tan impresionantes como esos pilones o como las pirámides de Giza y la Esfinge, también en el Cairo. Aquí podemos ver cómo este ojo era una representación de fracciones, y a través de estas representaciones podíamos representar cálculos y además llevar registros de la producción de nuestro imperio. Todo esto también llevaba a un sistema administrativo y burocrático muy complejo, muy refinado, y todo había podido iniciar debido al lenguaje y además del lenguaje escrito. Sin el lenguaje escrito no podríamos haber llegado a este punto. Ya después platicaremos acerca de la piedra de Rosetta y cómo pudimos descifrar los jeroglifos. Ahora hablemos de los procesos de civilización y de construcción de Estado en el delta del río Nilo, o sea, en Egipto. Hace 10.000 años empiezan a haber asentamientos humanos, pero no son permanentes, debido a que el río Nilo se inunda constantemente y no es predecible cuándo se va a desbordar. Y cuando se desborda, pues lleva demasiada agua y te puede matar a tu familia. Entonces las personas vivían de manera sedentaria con casas ligeras que no pasaba nada si el agua se las llevaba, porque te caían encima pero no te iban a matar. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado que para 3.500 años antes de nuestra era, las personas del valle del Nilo empezaron a implementar tecnologías que permitieron manejar estas inundaciones a través de diques, presas y sistemas de riego. Lo que esto permitió fue que ahora estas inundaciones que llegaban a ser letales dejaran de serlo y además fueran útiles para crear más alimento. Y ahora, como tenías un crecimiento del alimento, entonces podías tener una población más grande. Así que se considera que el inicio de la civilización egipcia es 3.500 años antes de nuestra era. Ahora, 2.500 años antes de nuestra era, el rey Menes logra unificar el Bajo y el Alto Egipto. El Bajo Egipto es la región que está dando al mar Mediterráneo, donde está Menfis, Heliópolis y Sácara. El Alto Egipto es la región más hacia el sur, donde está Abidos, Hieracópolis y Elefantine. Se llaman así porque el Bajo Egipto es el que da al mar, entonces quiere decir que está más bajo, y el Alto Egipto, como está arriba, tiene mayor altitud sobre el nivel de mar. Gracias a la unión de todas estas ciudades, se pudo fundar Menfis en sí, y además construir cerca de ella las pirámides de Giza y la Gran Esfinge. Estamos hablando de que esto es algo que se remonta hace 4.500 años, se construyeron esto. Y también, mientras estaban siendo construidas, apenas estaban extinguiendo los últimos mamuts en una isla de Siberia, en Rusia. Ahora, siguiendo este impulso, para el año 1500 antes de nuestra era, Egipto entra al periodo conocido como el Nuevo Reino, que fue una era de prosperidad y expansión. Se construyeron templos en Luxor y en el Valle de los Reyes, que son sumamente impresionantes y a la fecha todavía te remontan y te dan una experiencia profunda, por lo que las personas que lo han visitado comentan. Estos sitios
se pudieron hacer debido a la prosperidad de Egipto, y también ahí reinaron faraones como Tutankamón, Hatshepsut y Ramsés II. Sin embargo, no todo lo bueno dura para siempre. Para el primer milenio antes de la era común, es decir, el 1000 antes de nuestra era, Egipto experimentó una serie de crisis culturales y sociales porque empezaron a haber divisiones, y es algo que siempre va a suceder en un país. Y estas divisiones empezarían a debilitar el poder del reino en sí y de los faraones, así como su control sobre su población, lo cual permitió que para el año 500 antes de nuestra era, los persas también conquistaran Egipto, de manera muy similar a como lo hicieron en Mesopotamia. Esta conquista llevaría a un sincretismo, es decir, una mezcla de la cultura persa y egipcia, y comenzó a ser una transición de ser una cultura meramente egipcia a ser una cultura ya más del Medio Oriente. A través de esto también es que se permite que se sientan las bases que eventualmente llevarían a la entrada del Islam en Egipto. Pero estamos hablando de que esto está 1000 años en el futuro de este punto en el que estamos mostrando la captura de Egipto a manos de Persia. Ahora hablaremos de la civilización del Valle del Río Indo, también conocida como Harappa. Hoy en día el río Indo fluye por Afganistán, India y Pakistán. En el Valle del Indo también se utilizaron plantas que hemos visto como el trigo, la cebada y los chícharos. Sin embargo, se incorporó también el arroz, que es más cercano al este de Asia, así como el ajonjolí que ya hemos mencionado anteriormente. Otras especies distintas que entran aquí al juego son los camellos, los búfalos, los pericos y las palomas. Hay que tomar en cuenta que el búfalo es distinto a un bisonte. El bisonte americano no es un búfalo. Y los camellos que tenemos ahí servían como animales de carga. También entre los animales que ya hemos visto anteriormente estaban los cebús o las vacas, las ovejas y las cabras. Además de que, como en toda Afroeurasia, los perros y los gatos siguen siendo animales de compañía fieles para el ser humano. Ahora hablaremos de las innovaciones de la civilización Harappa, o sea, la civilización del Valle del Indo. Para empezar, la construcción de los botones. También en sus ciudades implementaron sistemas de drenaje. Los primeros astilleros, es decir, los lugares donde se pueden construir los barcos en tierra para después ser lanzados al mar, fueron también en el territorio de la civilización Harappa, se fueron desarrollados ahí. Las primeras sierras y serruchos las hicieron ellos. Ellos también desarrollaron la técnica para utilizar el algodón. Los primeros planos urbanos y la planificación de toda una ciudad se desarrolló en la civilización Harappa hace 4500 años. También ellos utilizaban taladros de madera hechos a mano y que funcionaban a mano. Ahí lo pueden ver, que es con un sistema como un arco que tiene una cuerda amarrada alrededor de ahí y un punto de apoyo, y vas jalando el arco y entonces va a girar tu broca para poder taladrar. En particular madera, obviamente para una roca sería mucho más complicado. También tenían el control de bronce, y las primeras piedras para hacer pruebas de calidad de oro las hicieron en la civilización Harappa. Así como también se estima que ellos tenían algún sistema de escritura y de comunicación escrita que no hemos podido descifrar. Sin embargo, ahí podemos ver un sello que es de esa época, donde se ve también a un bovino, algún tipo de vaca. Ahora vamos a hablar acerca del aspecto antropológico de la civilización del Valle del Río Indo. A diferencia de las otras civilizaciones que hemos revisado, no existe un registro histórico escrito descifrado de la civilización Harappa, por lo que no podemos hablar de personas en específico o de fechas, pero sí podemos hacer un análisis de cómo eran sus construcciones y además cómo su teología se comenzaba a formar para poder entender la parte de la cosmovisión, o sea, cómo entienden el universo las personas que siguen el hinduismo. Así que comencemos con la parte de la antropología física, partiendo de lo que estamos viendo en esta imagen. En esta imagen se observa un baño público. Un baño público es un lugar donde puedes ir precisamente a bañarte, a limpiarte, y tienes acceso a agua limpia
en buenas condiciones y pues sí está hecho de manera comunal. Este es el primer baño público del cual se tiene registro y curiosamente de la civilización Harappa no se encuentran restos de obras monumentales como los zigurats, las pirámides o los templos incluso de Mesoamérica. Pero sí se encuentran este tipo de obras públicas, obras de saneamiento, de limpieza, lo cual nos da una perspectiva muy clara acerca de la importancia que le daban a la higiene en la civilización Harappa. Ahora vamos a proceder a hablar acerca de la teología de esta civilización y en particular acerca de los mitos del origen del universo. Entonces, aquí en la derecha tenemos a Brahma. Brahma es el dios creador del universo y tiene 4 rostros, un rostro para cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Brahma nació de un huevo cósmico que estaba flotando en el universo y era el único que existía, no existía nada más. En un momento Brahma se aburre y rompe el huevo y decide crear el universo. Pero así como hay creación, tiene que haber destrucción. Y es como se desarrolla este dios, Shiva. Shiva es el dios de la destrucción, pero también de la renovación. Cuando Brahma se duerme, Shiva despierta y destruye el universo. Cuando Shiva se duerme, Brahma reconstruye el universo. Es un ciclo de día y noche, de construcción y destrucción, o de construcción. Y es un proceso y es un ciclo que, de acuerdo con la teología hindú, nunca termina. Sin embargo, hay un sujeto, Vishnu Krishna, que es el que hace la defensa del ser humano. Vishnu es la deidad que se encarna en distintos seres para poder apoyar a los humanos. Su última reencarnación fue en Krishna, esta persona que ven con una flauta. Krishna apoyó también a los humanos a sobrevivir ante la destrucción del último día en el cual estuvo despierto Shiva. Vishnu ha reencarnado 11 veces y en 2 de ellas fue un pescado, en una fue una tortuga, también fue un mono y ha sido humano como 3 veces de acuerdo con el mito. Y por último, otro dios que siempre es muy interesante para las personas es Ganesha. Es este dios panzoncito con cara de elefante, que es el dios de la buena suerte y de las familias y además también es protector. Y si no mal recuerdo, él es hijo de Shiva y Parvati. Parvati también es otra diosa que es la diosa de la muerte y tiene un cinturón hecho con calaveras humanas. Y además monta un tigre, también es otra diosa muy interesante. Entonces, con esto al menos hablamos acerca de una perspectiva teológica y también cultural de la civilización del Valle del Río Indo, o sea, la civilización Harappa. Y con esto cerramos esta parte del tema. Y bueno, con esta diapositiva terminamos con la primera parte del tema 2. Para la siguiente sesión o el siguiente video, si lo quieres ver de una vez, vamos a hablar acerca de las culturas mesoamericanas, andinas y del este de Asia, en particular en China.